Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a esta sección de webinars ICA, que como cada semana preparamos para todos ustedes para tener un acercamiento directo y brindarles la información más importante y de interés sobre las acciones que realiza el instituto para la construcción de un campo sano, productivo y competitivo. El tema de hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, son las buenas prácticas agrícolas, las cuales tienen como propósito lograr un manejo más adecuado de las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta componentes como la inocuidad, la seguridad alimentaria, la seguridad del personal y el cuidado del medio ambiente, y bueno, entre otras más. Y también ya adelantándome un poquito, les contaremos que habrá una modificación en la normativa ya establecida, pero esperamos que nuestra invitada de hoy sea la que nos cuente sobre este tema. Ella es Cindy Ángela Ocampo, es ingeniera agrónoma de la Universidad del Tolima, con una maestría en desarrollo rural de la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta con 14 años de experiencia en buenas prácticas agrícolas, inocuidad, asistencia técnica a sistemas productivos de clima cálido, a productores de agricultura familiar y campesina, entre otros temas. Actualmente trabaja en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del Instituto. Cindy, buenas tardes y bienvenida a un capítulo más de Webinar Zika. Buenas tardes, Ana María, y buenas tardes para todos. Es un honor dirigirme a ustedes para dialogar sobre la importancia de las buenas prácticas agrícolas, ya que son fundamentales para garantizar la inocuidad, la calidad de los productos, la salud de las personas que trabajan, que están en las fincas, la salud de los consumidores y la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones y el bienestar de nuestras comunidades. Así que Claro que sí. bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y ya entrando en materia, pues hicimos un breve, yo hice un pequeño contexto y ahorita con lo que tú nos comentaste también, pero quiero que empecemos hablando bien de estas buenas prácticas, ¿no? Tal vez a las personas que no tienen mucha información sobre este tema, para que tú nos cuentes qué son las buenas prácticas agrícolas y danos un poquito de contexto de dónde nacen estas prácticas y por qué se estableció una normativa con respecto a este tema. Claro que sí, Ana María. Entonces, pues para entrar en materia, les quiero presentar pues una diapositiva que tengo en este momento sobre esta Ujú. información. Entonces, Claro que sí. permítanme, les comparto. Listo. ¿La ven en pantalla? Sí, nos está cargando, ya te confirmo cuando. Perfecto. Listo. Bueno, entonces iniciamos. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Las buenas prácticas agrícolas es un conjunto de actividades que combinan prácticas de manejo, conservación de los recursos naturales en armonía dentro de las unidades productivas, que reflejan un Ujú. interés por generar un producto que me represente, que me caracterice, me permita generar ingresos, contribuya al cuidado de la salud y la alimentación sana e inocua de quien lo consume. En ese sentido, en Colombia, ¿cómo nacen las BPAs? El tema de la certificación en buenas prácticas agrícolas por el ICA. Resulta que el decreto 4765 del 2008, en el parágrafo 2 del artículo 30, al ICA le corresponde coordinar y establecer estrategias y directrices para lograr el mejoramiento de la inocuidad de alimentos de origen vegetal en las cadenas agroalimentarias. En ese contexto, pues el ICA generó una resolución que en la actualidad tenemos, que es la resolución 30.021 del 2017 y la resolución ICA 8394 del 2020. En estas resoluciones se abordan todos los conceptos de inocuidad, de trazabilidad, los trámites para, cuál es el trámite para poder certificarse en buenas prácticas agrícolas. Y algo muy importante es que esta certificación ICA en buenas prácticas agrícolas es voluntaria y gratuita. No tiene ningún costo para ningún agricultor. Perfecto, sí, muy importante resaltar ese tema del costo y bueno,
ese contexto de qué son estas prácticas y de dónde nace como la necesidad de establecerlas. Ya con este contexto, háblanos un poco más de la importancia, ¿no?, que tienen estas buenas prácticas, ya sea desde o empezando beneficiando a los productores y también el impacto que puede tener para la protección del estatus fitosanitario de todo el país. Ok, claro que sí. Bueno, la importancia de las buenas prácticas agrícolas tiene, pues, a grosso modo, 6 pilares fundamentales, pero pues también es dependiendo de cómo va avanzando la situación en el país del mercado y de la admisibilidad en nuevos mercados internacionales, pongámoslo así, y también nacionales. Bueno, uno de los factores importantes es que hay un bienestar social y ambiental. En la unidad productiva se teje y se trabaja en conjunto, pues en las fincas, tanto pues que son familiares, las personas trabajan en su predio y desarrollan pues las actividades de siembra, cosecha, post cosecha, y pues todas estas actividades que se realizan, pues primero se tiene que tener en cuenta que hay que cuidar a las personas que trabajan en la finca Ujú. y cuidar a los consumidores. Entonces hablamos de un bienestar ambiental en el que se protegen los polinizadores, prácticas de conservación de las aguas, del suelo, del manejo de los residuos líquidos y sólidos que se generan en la finca. Y el bienestar social es que incentiva a que las personas en el ejercicio de estas actividades pues nos capacitemos, entonces conozcamos sobre peligros, riesgos, manejo seguro de plaguicidas, prácticas de cosecha, apoyarnos en, digamos, en diferentes gremios que trabajan brindando capacitación y conocimiento en Ujú. el campo. Pues todo esto fortalece los lazos familiares, favorece mucho el enfoque de mujer rural, el tema en las comunidades étnicas, el trabajo colaborativo. Entonces, en ese aspecto hablamos de bienestar ambiental y bienestar social. Otra importancia es que damos un manejo técnico, pues damos un manejo al cultivo, teniendo en cuenta las plagas de importancia económica, las enfermedades, por ejemplo, todo el tema del manejo seguro de los plaguicidas, conocer, digamos, como el tema de la rotación de productos, conocer también, por ejemplo, el tema de cuáles son los periodos de carencia, de cuándo yo aplico un producto hasta cuándo yo puedo cosecharlo, pero también se juntan, digamos, toda una serie de prácticas que no solamente es el enfoque de manejo de plaguicidas, sino que inicialmente se tenga unas prácticas culturales, unos controles culturales, unos controles etológicos, todo un conjunto de actividades que van a permitir dar un manejo al cultivo, pero conservar el ambiente para producir un alimento de calidad y que sea inocuo. En cuanto a otra de las importancias es que preserva la inocuidad. Entonces, como mencionaba, es tener en cuenta qué prácticas debo realizar para que cuando sea la época de cosecha, para vender mi producto, pues este producto esté libre de contaminantes que pueda Ujú. afectar la salud de las personas. Entonces es muy importante porque se desarrollan acciones para que se preserve la inocuidad del alimento para que no se enfermen quienes lo consumen. Otra de la importancia es la facilidad de implementar normas internacionales. Con la certificación ICA, decimos, y pues los agricultores lo mencionan, es que es la escuela para, digamos, ir a ligas mayores, como ellos lo Mm. dicen. Entonces es un proceso de que
se facilita porque pues no es tan complejo y son actividades que el agricultor hace en su predio. Entonces, lo que le permite es llevar de forma un poco más organizada y en este sentido, pues las otras normas como Primus Lab, Fairtrade, Flow, Global Gap, todas estas normas, pues teniendo buenas prácticas agrícolas, se les facilita mucho más a los agricultores llegar a esas otras normas, implementarlas en campo. Cuando hablamos también de otra importancia es la admisibilidad. Cuando implementamos buenas prácticas agrícolas en nuestro predio y obtenemos un certificado que avala que hacemos buenas prácticas agrícolas, pues nos respalda de que hacemos una serie de actividades para evitar plagas cuarentenarias, plagas de control oficial, que se desarrollan, o sea, plagas que son de importancia en otros países, pero que si se controlan y se manejan a través de las buenas prácticas agrícolas, es más fácil poder acceder a otros mercados internacionales. Y en el contexto nacional, pues de acuerdo a quienes compren nuestros productos, ¿sí? Pues va a haber, digamos, como una certificación que ha avalado, ya este producto es inocuo, tiene respaldo, es una certificación ICA, pues podemos generar, digamos, ese espacio, se puede generar ese espacio para que compradores adquieran estos productos. Otro tema es que es el tema de gestión de proyectos con enfoque de cambio climático, resulta que como las buenas prácticas agrícolas agrupan el bienestar social, o sea, el bienestar de las personas, el bienestar de la flora, la fauna, y se desarrollan prácticas para conservar el ambiente y que todo sea como en armonía. Resulta que las entidades de cooperación internacional pues generan muchos proyectos que se abordan con el tema de cambio climático, pero también hay algo que es importante y es que se están desarrollando y se están gestando los organismos de cooperación internacional, gestan proyectos con el tema de enfoque de género, el enfoque étnico, el enfoque del tema de cambio climático, el enfoque de jóvenes rurales. Entonces, todo este tema de implementar buenas prácticas agrícolas en el predio es una plataforma para que las personas que se asocien y puedan aplicar a este tipo de convocatorias que pues lo que mencionaba, pues tiene un enfoque de cambio climático y diferentes enfoques, pero que todo esto contribuye a que mejoren las condiciones de vida de nuestros agricultores. Muy bien, Cindy, quiero resaltar eso que dijiste al final, ¿no? De que se busca mejorar la condición de los productores y creo que eso es muy importante y esperamos que con con esta explicación que nos estés dando, pues la gente entienda bien cuál es esa importancia y se certifiquen, ¿no? Que cada vez sean más los productores que se certifiquen en buenas prácticas agrícolas. Tú nos mencionaste al principio la normativa, ¿no? Que ampara las buenas prácticas agrícolas. Yo creo que hablemos un poquito de esta norma, cuáles son, o sea, qué establece, cuáles son las obligaciones y demás temas que están dentro de esta resolución para que las personas que nos están escuchando pues puedan tener como toda la información completa sobre las buenas prácticas agrícolas. Igual también les recuerdo a los que nos están viendo el día de hoy que esa información también la pueden consultar en nuestra página web www.ica.com y en nuestra red total. Entonces, Cindy, cuéntanos un poquito más sobre esto. Listo, claro que sí. Bueno, entonces la resolución, como mencionaba, la 30.021 del 2017, esta resolución tiene, digamos, yo lo organicé como en seis puntos, ¿sí? Pero pues, entonces, es como 6 puntos que componen, perdónenme, 6 puntos que compone la resolución, ¿sí? Seis ítems, perdón. Entonces, la norma tiene unas definiciones
Inicialmente tiene un considerando de por qué se generó la resolución que inicialmente se las presenté, bajo qué contexto se crea el tema de certificarse en buenas prácticas agrícolas. Tiene un tema de definiciones. Las definiciones son como palabras claves que se manejan dentro de la resolución. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un área de barbecho? ¿Qué es un periodo de carencia? ¿Sí? Para que las personas en la medida que vayan revisando la resolución como tal, puedan reconocer, digamos, esas palabras y saber qué son. Tiene un ítem que cuáles son y qué cosas se necesitan para realizar el trámite de la certificación ICA. También tiene un componente que cuando se hace la solicitud de la certificación en buenas prácticas agrícolas, se genera una visita técnica por parte de las personas del instituto que trabajan en la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Agrícolas, que son las personas responsables del tema de certificación en buenas prácticas agrícolas. Es importante que en las 32 seccionales que tiene el instituto, en las 32 seccionales, hay los profesionales encargados de la certificación en buenas prácticas agrícolas. Estos profesionales son los que hacen las visitas a cada predio de certificación. Otro punto es cómo se expide y se genera la certificación. Otro ítem es la vigencia. Esta certificación tiene una vigencia de 2 años. Y también tiene una parte donde cuáles son las causales de modificación, de cancelación y cuáles son las obligaciones del predio certificado y del agricultor con respecto a la certificación ICA. Ok, perfecto. No sé si nos puedes contar tal vez un poquito más, no sé, digamos, a qué lo que está establecido en la resolución, a qué especies corresponde o qué predios se pueden certificar, un poquito más hablándonos de ese tema para dejar claro a todos los productores que nos están escuchando. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son las especies que se pueden certificar? Todas las especies de vegetales. Entonces tenemos papaya, tenemos mandarina, tenemos aguacate, tenemos mora, tenemos lechuga, mango, lichi, piña, tomate árbol, tomate de mesa, albahaca, hierbabuena. Entonces, si hablamos aromáticas, todas las aromáticas se pueden certificar. Los cereales se pueden certificar. Las frutas se pueden certificar. Las hortalizas se pueden certificar. También las setas se pueden certificar. Entonces, los champiñones, el cacao, la caña de azúcar, la caña panelera, la arveja, o sea, todos los vegetales se pueden certificar en buenas prácticas agrícolas. Ahora, conociendo cuáles son las especies, ¿sí? Puedo hablar algo sobre qué compone la certificación en buenas prácticas agrícolas, cuáles son como los fundamentos de la certificación en buenas prácticas agrícolas. ¿Te parece, Ana María? Perfecto, cuéntanos, claro que sí. Listo. Perfecto. Entonces, los componentes de las buenas prácticas agrícolas tienen en cuenta el bienestar de las personas. Ese bienestar de las personas está relacionado, bueno, las personas que trabajan en el predio realizan actividades de monitoreo de plagas, de enfermedades, aplicación de fertilizantes, aplicación de biológicos, aplicación de, digamos, de plaguicidas de uso agrícola, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de ese bienestar es, bueno, mi predio cuenta con una dotación de equipos de protección personal, es decir, careta,
o tapabocas, guantes, cachucha, traje impermeable, ¿sí? En este tipo de cosas, ¿por qué se habla de una dotación de protección personal? Porque pues cuando se hacen aplicaciones, tanto de biológicos o plaguicidas de uso agrícola, es muy importante porque son productos muy delicados, tanto por el manejo, tanto como por el impacto que genera a la flora y la fauna. Entonces, Ujú, antes de hacer una aplicación, debemos utilizar nuestro traje para cuando toque para realizar la actividad de aplicación de plaguicidas, para cuidarnos de alguna intoxicación vía oral, respiratoria, o sea, que se inhalen esos vapores. Entonces, es ujú, importante que siempre utilicemos los equipos de protección personal cuando vayamos a hacer aplicaciones de plaguicidas. También cuando vayamos a realizar prácticas de control de malezas que se utilizan guadañas, todos estos equipos, ujú, o por ejemplo el tema de podar, es importante que utilicemos equipos de protección personal. Entonces, cuando vamos a ujú, hacer, por ejemplo, podas, es importante tener nuestros guantes de carnaza para pues que las ramas o algo no nos afecten, no nos rayen o nos caigan y pueda afectarnos algo en las manos o en los brazos. Cuando vamos a hacer control de malezas, pues es importante utilizar los tapoídos, ¿sí? Porque pues las guadañas tienen motores y esos motores pueden afectar la calidad auditiva de las personas. ujú, También utilizar como un delantal grueso para que cuando se esté realizando esa labor, pues los palos o que de pronto el equipo de la guadaña algo se dañe y pues no nos pegue en las piernas, ¿sí? Entonces es utilizar los instrumentos o herramientas y equipos para cuidarnos nosotros y que pues no vayamos a salir lesionados de esas actividades. Poder disponer de espacios de descanso. Hay personas que comúnmente hablan de, se tienen escaños en madera, en guadua, debajo de un árbol. Entonces es importante que pues realizemos las actividades, pero también tengamos un espacio para reponer las energías. Entonces es ujú, importante tener un espacio de descanso. Y lo otro, con respecto al bienestar de las personas, como lo mencionaba, es el desarrollo y fortalecimiento de habilidades a través de la educación. Entonces, es capacitarnos o ampliar nuestros conocimientos en ampliar nuestros conocimientos en, por ejemplo, prácticas de cosecha, post cosecha, manipulación de alimentos, porque siempre lo que nosotros estamos manipulando en los predios son alimentos. ujú, Entonces, el otro tema es manejo seguro de plaguicidas, identificar cuáles son, digamos, los tipos de mezclas. Son todo un conjunto de, de actividades que hacemos en el predio, pero que es importante que los fortalezcamos. Y también, pues, cuando van a haber personas nuevas en la finca, pues es importante transmitirle y compartirle ese conocimiento. Entonces, el conocimiento siempre nos va a robustecer como personas, como agricultores, como consumidores. Entonces, es importante tener siempre presente el bienestar de las personas. Otro punto, otro componente es la conservación y protección ambiental. Esto está relacionado con ¿qué tengo yo en mi finca? Entonces es reconocer los recursos que tengo en el predio, cómo está mi suelo, cómo está el ujú, agua, de dónde voy a tomar el agua que está en la finca, eh, cómo cuido los polinizadores, que son un apoyo supremamente importante en la cadena productiva, cómo manejo los residuos líquidos y sólidos en mi predio. Entonces,
Todo esto me permite reconocer lo que tengo en mi espacio, o sea, en mi finca, y cómo trabajo con estos recursos, pero al mismo tiempo cómo los cuido y los preservo, porque no solamente va a ser para este momento, sino como lo mencionaba, para las futuras generaciones. Ujú, Otro componente es el componente técnico y productivo. Ese componente técnico y productivo está relacionado con el material vegetal, cuándo lo voy a sembrar, dónde lo compro, qué tipo de especie voy a sembrar, cómo, si hago análisis de suelos, cómo voy a fertilizar, cada cuánto voy a fertilizar, eh, cuáles son las plagas que tengo en mi cultivo, cuáles son los insectos benéficos que me ayudan, cuáles son los polinizadores, eh, cuándo debo hacer una aplicación de un producto para la protección del cultivo, si puedo utilizar residuos para compostar y en qué etapas tengo que realizar toda esta serie de procesos para garantizar una calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos no solamente del aspecto físico del producto, sino también, por ejemplo, para el caso de aromáticas o productos que se utilizan para fitoterapéuticos, porque pues el material ujú. vegetal, todo el tema de especies de aromáticas, son utilizados para la producción de fitoterapéuticos. Entonces es importante que realizar las técnicas del cultivo para que se mantengan el contenido y la composición de esos metabolitos que tienen las plantas para que cumplan como unos estándares para la industria de fitoterapéuticos. En el caso, para ese caso, para el caso de frutas y hortalizas, pues que tengan pues que no estén deteriorados, dañados los frutos y puedan acceder a otros mercados, ¿sí? Cuando hablamos de otro componente también hablamos de la trazabilidad. La trazabilidad es lo que nos permite identificar durante toda la cadena qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Entonces, Ujú, hablemos un ejemplo concreto. Em, Mediante la trazabilidad es documentar, es escribir, es registrar las actividades que hacemos en el predio. Entonces, ujú. desde siembra, si sembramos, entonces los registros de siembra que identifican cómo, cuándo y qué lote fue el que sembré, con qué material y de dónde compré ese material. Cuando voy a sembrar, entonces, cuándo se hizo la siembra, ¿sí? Cuándo se fertilizó, las épocas en que se fertilizó esas plantas, cuándo se realizaron podas, cuándo se realizó la aplicación de un fertilizante, de un plaguicida o de un biológico, identificando el día, el mes, el año, la dosis que usé, el tipo de producto, para qué lo apliqué eh, y el total aplicado, ¿sí? Y cuál es el periodo de carencia de ese producto. El periodo de carencia es muy importante en todos estos temas de trazabilidad. Y otro, la cosecha. Cuando coseché, el día, el mes, el año, el lote que coseché, la especie que coseché y cuál fue la cantidad total cosechada. Nos sirve mucho el periodo de carencia porque nos permite, el periodo de carencia inicialmente, ¿qué es? El periodo de carencia es el tiempo que pasa desde que yo hice la aplicación de un plaguicida de uso agrícola hasta cuando yo puedo cosechar ese producto. Ok. Entonces, son los días que hay entre la aplicación del producto y el tiempo en el que se puede cosechar. Esto es con la finalidad de que cuando yo coseche no haya residuo o haya el residuo más mínimo de ese producto para que no me ocasione daño Ujú. en la salud
o sea, a los consumidores. Entonces, estos son los componentes, a grosso modo, que encierra el tema de buenas prácticas agrícolas. Perfecto, Cindy, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que fue muy detallada y nos queda mucho más claro los componentes y pues la importancia también de que es implementar las buenas prácticas agrícolas en los sistemas de producción. Entonces, muchísimas gracias por esa explicación y también les agradezco a todas las personas que están conectados con nosotros hoy. Cindy, ya sabiendo todo este tema de la normativa, de qué son las buenas prácticas agrícolas, para qué sirven, si una persona o bueno, en un predio está interesado en obtener esta certificación, ¿qué debe hacer? Es decir, ¿qué requisitos tiene que tener y qué debe cumplir? Claro que sí. Bueno, entonces, como mencionaba, está la certificación en buenas prácticas agrícolas que es voluntaria y es gratuita, Ujú, ¿sí? Esta certificación, cuando hablamos de certificarnos, hay que cumplir, digamos, una serie de criterios. Una ujú, vez tengamos esos criterios cumplidos, pues en el proceso de la visita, que más adelantico lo explicaré, eh, se determina si es certificable o no el predio. Pero algo muy importante a tener en cuenta, la norma tiene 57 puntos de control, ujú, ¿sí? Estos puntos de control son si tiene, por ejemplo, fundamental, la finca tiene análisis microbiológico del agua, entonces es un componente fundamental. ¿Para qué es esto? Este tema del análisis de agua es uno de los criterios fundamentales que tiene nuestra norma. Entonces, les voy a explicar cuáles son, cuántos puntos son fundamentales, cuántos son mayores y cuántos son menores. Entonces, la norma tiene 57 puntos de control, o ujú, sea, como 57 ítems que se tiene que se ujú, debe evaluar en el predio. Tiene 7 fundamentales, 37 mayores y 13 menores. Dentro de ujú, los fundamentales, hay estos 7, los 7 se deben cumplir. Si hay 37 mayores, de esos mayores, cuando me van a hacer la auditoría, vamos a hacer de cuenta que soy agricultor, y me van a hacer una auditoría, entonces, ujú, bueno, yo tengo que tener 7 criterios fundamentales cumplidos. Mayores 37, pero mínimo en el proceso de evaluación puedo tener 32. Hay ok, 13 menores, pero puedo cumplir mínimo 18. Estos ujú, puntajes, o sea, los mínimos son los mínimos como para pasar uno, digamos, como la materia. Pero pues lo ajá, ideal es que cumplamos todos, los 7, los 37 y los 13. claro. Em, más adelante les explicaré cuando, digamos, no pasa este puntaje, o sea, no hay inconveniente, no es que el proceso termine ahí, sino pues que es algo que es por etapas. Bueno, entonces, teniendo claro cuáles son los puntos de control, que hay 7 fundamentales, 37 mayores y 13 menores, y cuáles son los puntajes mínimos a cumplir para poderse certificar. Les quiero comentar, dentro de esos puntos de control están relacionados cómo se maneja el suelo en la finca. Entonces, si hago prácticas si por ejemplo, de acuerdo, si voy a tener siembra o ya la realicé, qué material tengo, si lo compré en un vivero con certificado con registro ICA, si por ejemplo tengo identificado de dónde voy a tomar el agua que hay en el predio, pues esta agua, ¿cómo está? Entonces por eso hablábamos del Ujú, análisis microbiológico, que es supremamente importante, y el análisis también de suelos, que son dos herramientas fundamentales para poder realizar un manejo de estos recursos en la finca.
También es supremamente importante qué prácticas hace el agricultor para evitar el desperdicio de agua en su finca. También cuáles son las prácticas para conservar la flora y la fauna, o sea, los animalitos, las especies, las plantas nativas, los árboles nativos, y también cuáles prácticas realizamos en nuestro predio para conservar y proteger los polinizadores. Hacemos corredores biológicos, utilizamos plantas atrayentes de polinizadores para que pues nos ayudan. Entonces son un conjunto de actividades que hacemos y estas actividades son las que se evalúan en el proceso de la certificación. Ujú, Ahora, con respecto a lo que tenemos en la finca, lo que mencionamos de reconocer qué tenemos en nuestra finca. Entonces, ¿cuáles son las personas con las cuales colaboramos en el predio? ¿Qué actividades se hacen? ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, con respecto a la finca, donde hay deslizamientos, donde hay como hundimientos, cuando hay encharcamientos, yo si tengo zanjas de desviación del agua. Entonces es identificar qué problemas o qué peligros, perdón, qué peligros tengo en la finca. ujú, Tengo erosión, tengo deforestación, tengo, por ejemplo, contaminación de aguas residuales, tengo deslizamientos o tengo lugares en la finca en que se me encharcan. Entonces, una vez identificados, ¿yo qué hago para manejar todo ese tema en la finca? Entonces, hay agricultores que tienen inundaciones, se les encharca, perdón, el terreno, lo que ujú, hacen son zanjas de desviación. Entonces, yo evalúo qué es lo que tengo, identifico cuál es la acción para manejar esa situación. En casos que hay deslizamientos, entonces en las fincas, bueno, tengo un deslizamiento. ¿Cómo hago yo para evitar que ese terreno se me siga deslizando? Entonces, bueno, tengo que sembrar barreras vivas, hacer trinchos. Sí, entonces ujú, toda una serie es identificar qué cosas pasan en mi finca que son peligrosos y qué sí, acciones tomo yo como agricultor, como propietario, con mi familia para cuidar y evitar que se sigan presentando. Es conocer, por ejemplo, cuáles son peligros que tienen que ver con el tema químico. Entonces, ¿dónde yo guardo mis insumos agrícolas? ¿Dónde están ubicados? ¿Están las personas, todas las personas pueden ingresar a ese punto o no? ujú, Entonces es identificar, vuelvo y retomo, es identificar qué causas son de control y manejo especial en mi finca, es identificar los peligros. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Hay algo muy interesante que se puede hacer y que los agricultores los hacen, es hacer un mapa de la finca e identificar dónde hay deslizamientos, ujú, dónde está ubicada la bodega de almacenamientos, dónde está ubicada el área de preparación de mezclas, dónde se me encharca el terreno, cuáles son los lotes de mi finca. Entonces es importante que nosotros como agricultores hagamos un mapa apoyados con nuestros hijos o nuestros familiares o nuestra esposa, un mapa donde identificamos lo que tenemos en la finca y qué acciones vamos a hacer para cuidar y mantener en buen estado ujú, esas zonas de la finca. Entonces, eso nos va a identificar peligros físicos, eso se llama un mapa de riesgos. Ese mapa de riesgos nos va a identificar cuáles son los peligros físicos en la finca, cuáles son los peligros químicos, ujú, cuáles son los peligros biológicos, o sea, las cosas que nos puedan contaminar la fruta. ¿Cuáles son, digamos, los peligros psicosociales? Entonces, es decir, las personas se enferman de mucho trabajo, entonces hay que mm, descansar. Hay, por ejemplo, peligros ergonómicos. Esos peligros
que su palabra, pues, ergonómico, quiere estar relacionado con peligros que afectan la movilidad de las personas, es decir, cuando se cargan bultos, entonces que hay que el dolor en la cintura, entonces, bueno, si está ese peligro, ¿cómo yo organizo de cargar de forma diferente el bulto para que no me enferme de la espalda? O cuando se carga la bomba de motor, sí, diferentes cosas. Entonces es importante reconocer todas estas cosas porque están relacionadas con el bienestar de las personas, estar relacionada con el bienestar ambiental y el bienestar de las personas que están alrededor de nuestra finca. Otro componente importante de las buenas prácticas agrícolas y que lo mencionaba es el manejo del cultivo, que está relacionado con todas las actividades que se realizan específicamente al cultivo, ¿sí? Y cómo también estas actividades yo las registro. Entonces, lo que vamos a ver aquí a continuación son qué compone un manejo integrado del cultivo y esto nos va a dar la guía de qué cosas son las que yo tengo que registrar, anotar en un cuaderno o en una planilla, que es lo que me va a permitir hacer la trazabilidad de las cosas. Además, no solo nos permite la trazabilidad, sino que registrar la información nos permite establecer, uno, costos de producción. Costos de producción, saber cuánto tengo que invertir, cuánto tengo que, puedo esperar de todas estas actividades que hago en mi predio, ponerle un precio, un valor a mi producto. Entonces, ¿qué implica el manejo de integrado del cultivo? Tener costos de producción. Otro es identificar el acompañamiento técnico. Entonces, si tengo o no tengo ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo es la persona que me va a apoyar a llegar a la meta que yo quiero como agricultor. Si yo quiero un enfoque de manejo del cultivo netamente orgánico, me puedo apoyar en el ingeniero agrónomo que maneje estas técnicas implementando buenas prácticas agrícolas y que me lleve a un manejo, que lleguemos a un manejo orgánico. Si queremos un manejo de agricultura tropical, sin utilizar plaguicidas de uso agrícola, bueno, entonces busco la asesoría de un ingeniero agrónomo que me apoye a llegar a esa meta del manejo del cultivo bajo ese esquema de producción de agricultura tropical. Si quiero un manejo integrado, o sea, que combine prácticas culturales, agricultura tropical, ecológica y algo de síntesis química, pues busco la asesoría de un ingeniero agrónomo que conozca, o yo como agricultor, que tenga esas habilidades, llegar a la meta que me quiero establecer bajo ese concepto de manejo. Identificar el plan de siembra, entonces, ¿dónde voy a comprar la semilla? ¿Cómo voy a sembrar? ¿Qué tipo de terreno tengo? Si pendiente, ondulado, plano, ¿sí? La luminosidad. Entonces, ¿cómo voy a organizar el diseño de la siembra? Otro componente son las áreas y las instalaciones. Estas áreas e instalaciones están relacionadas directamente con el manejo, con el tema del comportamiento del cultivo. Entonces, hay diferentes. Entonces, si me voy a ir por el esquema de sembrar frutas, pues la siembra, el manejo, las podas, la cosecha de esas frutas y la post cosecha, pues debe ser basado en las características de ese producto. Otras instalaciones donde voy a almacenar y de qué forma voy a almacenar los plaguicidas en mi predio. La otra forma donde voy a almacenar los fertilizantes,
dónde voy a dosificar y preparar las mezclas que le voy a aplicar a mi cultivo, tanto de fertilizantes o productos de plaguicidas de uso agrícola, o dónde voy a preparar lo que son los biológicos. Otro tema son dónde también voy a almacenar las herramientas y equipos, y lo que mencionaba como el plan de manejo integrado de plagas y enfermedades, cómo voy a identificar cuáles son las plagas de importancia económica, cuáles son los insectos benéficos, cuáles son los, digamos, los polinizadores, y cómo voy a manejar, digamos, para cuidar los buenos y disminuir la población, digamos, de los que me causan problemas y afectan la calidad y el desarrollo de mi cultivo y la calidad de mi producto. Entonces, ¿cómo voy a hacer el monitoreo? ¿Cada cuánto lo voy a monitorear? Y basado en ese monitoreo es que tomo las decisiones junto con el ingeniero agrónomo de cómo voy a manejar esas especies o esos insectos o esas plagas que me están deteriorando el cultivo y la calidad del producto. Otro tema importante es que debemos entrenarnos, adquirir habilidades, reforzar el conocimiento que tengamos en nuestras fincas, tanto de plagas, enfermedades, qué hacer en caso de una emergencia, cómo combatir incendios, porque son cosas que se presentan día a día en los predios. Entonces no hay nada más bueno que saber cómo reaccionar frente a esas situaciones. Y el tema de qué prácticas realizo, como mencionaba, para conservar el ambiente, proteger las aguas, el suelo y los polinizadores en mi finca. Listo. Entonces, eso es así a grosso modo, pero algo que también quisiera mostrarles, si te parece, Ana María, claro, sobre el tema claro, de sí. las instalaciones, ¿sí? Entonces, después de todo este diálogo, pues a través de estas fotografías, es como aterrizar todo lo que hemos hablado a algo más visual, más práctico, para que las personas se lleven una idea bueno, certificarme en BPA no es tan difícil, lo tengo en mi finca, lo puedo hacer, puedo aplicar. ¿Te parece? Claro, sí, claro que Listo. sí. Bueno, entonces cuando hablamos de las instalaciones, las áreas y las instalaciones que van de acuerdo a nuestra actividad productiva en el predio, que pues me lo identifica y me lo pregunta en los puntos para certificarme. Bueno, el predio tiene un baño, una unidad sanitaria. Sí, sí, bueno, si no, bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo y dónde almaceno? ¿Tengo dónde almacenar los insumos agrícolas o los almaceno en un lugar donde no debería? Tengo un área donde puedo manejar el producto una vez lo coseche. Tengo un área donde preparo mezclas. Tengo un área donde dispongo los residuos del lavado de las bombas. Tengo un área de descanso como agricultor y para las personas que trabajan en la finca. Entonces, vamos a ir a algo más visual. Entonces, en las fotografías de esta diapositiva, ustedes van a ver un baño. El baño, principalmente una batería sanitaria y un lavamanos. El lavamanos debe ser de cualquier material. Lo más importante es tener un lavamanos que sea funcional. Entonces, puede ser en cerámica, puede ser en metálico, puede ser un balde. Entonces, aquí en este aspecto, lo importante es la imaginación y los materiales con que yo cuente en el predio, ¿sí? Lo importante es que yo tenga una herramienta y algo que sea funcional. Entonces, un lavamanos del material que sea nos permite antes, durante y después
de todas las actividades que hacemos en el predio, lavarnos las manos para evitar algo que se llama la contaminación, ¿sí? La contaminación del alimento, y si el alimento se nos contamina, nos genera enfermedades, algo que se llama enfermedades transmitidas por alimento. Entonces, un principio básico de las buenas prácticas agrícolas es lavarme las manos. Entonces, para lavarme las manos, debo tener un lugar donde me debo lavar las manos. Importante que tenga agua, jabón y toallas absorbentes o papel absorbente, ¿sí? Entonces, la batería sanitaria puede tener el lavamanos adentro, afuera, en el lugar que quieran, pero debe tenerlo. Y pues el baño, si tienen un baño como el que está en la fotografía, pues la idea es que ese baño tenga pozo séptico. Entonces, el pozo séptico nos permite manejar los residuos líquidos que se generan en el predio. Entonces, hay tres formas de hacer un baño, tener un baño en el predio. La fotografía a la izquierda, la fotografía a la derecha y la del centro es un lavamanos. Entonces, el lavamanos que ustedes con los materiales que tengan, pero importante, siempre que tenga agua. Para los casos donde no hay batería sanitario, es válida lo que se llaman los baños secos. Bueno, estos son otras fotografías de lavamanos. Entonces pueden ser en plástico con tubos de PVC, su sifón, otros en cerámica, otros que son en tarros de plástico. Otros son bandejas de plástico y la ponen muy bonito visualmente. Entonces, lo importante es tener un lavamanos con agua. El manejo de residuos líquidos y sólidos, lo mismo, va de acuerdo a la creatividad y los recursos que se tengan en el predio. Entonces, en mi predio separo los residuos vegetales, las cáscaras, todo que eso lo puedo utilizar para compostar. Si no, pues utilizo una caneca para estos residuos, los plásticos y el papel. Entonces, pueden ser canecas o pueden ser estopas. Esto va de acuerdo a la creatividad. Lo importante es que en el predio se haga un buen manejo de los residuos sólidos y líquidos que se generan en el predio. Ahora, un tema, todos son importantes, pero este es de bastante cuidado, que siempre en cada finca va a haber plaguicidas de uso agrícola, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de almacenamiento? Importante tener en cuenta que tenga el acceso restringido, o sea, que el lugar donde yo almacene esté con llave, que solamente las personas autorizadas vayan a ese lugar. Que tenga un acceso restringido, que donde yo almacene no sea inflamable, o sea, que no sea de madera, que sean productos, que sean formas de almacenamiento metálicos o en cemento, pero que no sean inflamables, o sea, madera, no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que no sean inflamables y que estén bajo llave. Entonces aquí vemos diferentes formas de almacenar plaguicidas. Entonces pueden ser canecas metálicas de 200 litros, pueden ser especies de como lockers o pueden ser, se me olvidó el nombre, perdón, estantes metálicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Clasificarlos. Entonces, los insecticidas, fungicidas, herbicidas. Y tener en cuenta que los de mayor tamaño, mayor volumen, van en la parte de abajo y los de menor volumen en la parte de arriba. Entonces,
Estos son formas de cómo se pueden almacenar los plaguicidas. Hay en otras ocasiones donde no se cuentan con muchos recursos, pero hay una nevera vieja. Entonces, la nevera le hacen agujeros porque debe ser ventilada la bodega donde yo guarde o el espacio donde yo guarde los plaguicidas debe ser aireado porque eso generan vapores. Entonces, lo importante es que esté aireado, iluminado, almacenado en algo que no sea inflamable. Otra forma son lockers grandes, ¿sí? Que ven en la fotografía de la derecha. Y pues supremamente importante tener algo que se llama un kit de derrames. El kit de derrames es cuando se me regó un plaguicida, yo tenga arena o acerrín, una escoba solamente para ese fin y recogedor para poder recoger esos residuos y disponerlos en una zona que se llama zona de barbecho. Bueno, ¿cómo almaceno los combustibles en mi finca? Entonces, en la finca, como hay guadañas, hay de pronto estacionarias. Entonces, bueno, ¿dónde almaceno la gasolina y el aceite que utilizo para mi guadaña? Entonces, esto debe estar separado del área de donde almaceno los plaguicidas. ¿Listo? Entonces, en esta fotografía vemos que es como una caneca de 200 litros a la mitad y dentro de eso está el ACPM y digamos como gasolina, pero son como esquemas que se pueden No, utilizar. Bueno, áreas donde preparo y dosifico y preparo las mezclas que le voy a aplicar a mi cultivo. Entonces hay diferentes. Esto va también en cuanto a recursos económicos, creatividad y lo que dispongamos en el predio. Entonces, lo importante de esto es que podamos tener una tarima para que podamos preparar, digamos, y no estarnos acurrucando para preparar los insumos porque nos vamos a enfermar de la cintura. Entonces, importante poner y los pueda manejar. Entonces, debo tener los elementos de medición a la mano y los productos. Entonces, hay diferentes formas. Hay una, por ejemplo, a la izquierda, como ustedes pueden ver, que tiene el área donde guarda sus plaguicidas y sobre eso tiene como una tarima en cemento y ahí es donde los prepara. Importante que en esta zona haya agua. ¿Para qué? Para preparar los insumos y en caso de una emergencia que le salpique a uno en la cara, pues se pueda uno lavar la cara, ¿sí? Y quitarse el producto o bañarse todo el cuerpo, si es el caso. Entonces, en la fotografía del centro vemos un área de dosificación y preparación de mezclas y al lado derecho vemos otra. Entonces, todo depende es de los recursos que se tengan en la finca, la creatividad y pues los recursos económicos que tengan las personas. La bodega de herramienta, entonces lo ideal es tener nuestra herramienta en un sitio, puede ser una misma bodega donde almaceno los plaguicidas junto con la herramienta, pero debemos organizarla, tenerla ordenada, a las bombas de espalda hacerles calibración, mantenimiento, a nuestros equipos, nuestros machetes, bueno, todo lo que utilicemos, tijeras de podar, pues que estén afilados, palines, palas, barretones, para cuando vayamos a hacer las actividades en el predio, pues ya estén listas para utilizar y no perdamos tiempo afilándolo para empezar a hacer la actividad. Entonces, importante, bodega de herramientas, tenerla organizada, hacerle mantenimiento y limpieza a nuestros equipos y nuestras herramientas, que esto nos permitirá realizar las actividades en el predio de forma en los tiempos que son y no desperdiciar tiempo
en arreglarlas o cosas. Por eso se debe hacer un mantenimiento preventivo a nuestros equipos y nuestras herramientas. La zona de barbecho. La zona de barbecho es una zona, comúnmente pues nuestros agricultores dicen zona de barbecho, otros dicen camas biológicas, otros dicen biodies. Pero ¿cuál es la función especial? Es que en este sitio se dispongan, se dispongan los residuos del lavado de las bombas después de hacer aplicación de plaguicidas. Eso es una zona donde, un espacio que tiene que tener los siguientes criterios. No debe estar cerca de fuentes hídricas. Para nada, no debe estar ni cerca de nacimientos, ni cerca de un río. ¿Sí? Importante ese tema, porque ahí se van a disponer los residuos del lavado de las bombas. Y pues la idea es que esto se resuma, pero no llegue hasta las fuentes hídricas. Cuando hablamos de estas zonas de barbecho, estas zonas pueden también algunos agricultores se idearon de que hacen un hueco y hacen una especie de filtros. Entonces hacen grava, gravilla, arena y algo muy importante que tiene esa zona de barbecho es un carbón activado. El carbón activado lo que hace es que cuando se pone el residuo de plaguicida, o sea, los lavados de las bombas, el carbón activado es muy poroso y absorbe esas moléculas de esos plaguicidas, evitando que siga bajando a través del perfil del suelo. Las áreas de post cosecha, como lo mencionaba, va de acuerdo al tipo de producto. Entonces, si estamos manejando frutas, la post cosecha de la fruta de aguacate va a ser recolectar, echar en canastos o estopas y luego se lleva a un lugar que tenga una tarima para seleccionarlo y empacar. ¿Sí? Si son, digamos, por ejemplo, para el tema de cannabis, pues aquí se presentan diferentes formas. Entonces, la cosecha, la selección de las plantas, el secado y después de secado, pues la separación de las hojas del tallo. Vemos aquí el ejemplo con albahaca. Entonces, en albahaca hicieron la cosecha, transportaron las hojas de albahaca, ¿sí? En el área de post cosecha están organizando los paquetes y esos paquetes los ponen en tabacos. Entonces, es de acuerdo, sus áreas de post cosecha las organizan de acuerdo al manejo que tienen que hacerle a su producto. Entonces, por ejemplo, lo que son las pasifloras tienen el mismo manejo, o sea, la granadilla, la gulupa. Entonces, por ejemplo, el mango tiene una forma, el limón, el banano tiene una forma de manejarlo post cosecha muy diferente a cómo se maneja, digamos, las frutas como el mango, ¿sí? Entonces, el área de post cosecha va de acuerdo a cómo es el manejo que usted le hace en previo cuando se cosecha el producto para comercializarlo. Lo importante es que usted tenga identificada la zona. Esta zona no entra en animales. Esta zona debe tener estivas, ¿sí? Y que cuando se vayan a realizar las actividades de selección, pues se tengan los equipos equipos de protección personal para realizar la actividad. Y la zona de descanso, como mencionaba, que está relacionada con el bienestar social, está relacionado pues cómo descansamos en la finca. Entonces, como ustedes quieran, todo depende es de la imaginación y los recursos que se tengan en el predio. La señalización de los lotes. La señalización puede ser como ustedes quieran, pero sí es importante tenerlo señalizado, identificado el lote 1, lote 2, con los nombres que ustedes quieran, identificar las especies si quieren, pero es importante que usted cada lote lo tenga identificado. Eso le sirve
para usted como agricultor identificarse dónde debe hacer las actividades, pero también para las personas nuevas que llegan a la finca a trabajar, a realizar sus actividades, o también pues para las personas que van de visita, para que identifiquen. Entonces es más un tema informativo y de ubicación. Cosas que tenemos básicas también que tener en nuestra finca. Un botiquín de primeros auxilios. Por eso es importante que nos entrenemos o tengamos conocimiento en qué hacer en caso de una emergencia. Que alguien se cortó, que alguien se cayó, que alguna persona cuando aplicó un plaguicida se intoxicó. ¿Qué tengo que tener? Entonces, ese botiquín de primeros auxilios es fácil conseguirlo, y un extintor multipropósito. ¿Ese extintor para qué nos sirve? En caso de un incendio, algo que se prendió en nuestra finca, entonces tenemos la forma de cómo apagarlo efectivamente y fácilmente. Y lo que mencionábamos, fortalecer nuestras capacidades. Es muy importante poder tener conocimientos de primeros auxilios, manejo de incendios, qué hacer. Todos estos cursos los podemos conseguir a través de, por ejemplo, el tema de manejo seguro de plaguicidas, se puede conseguir con la persona de la Secretaría de Agricultura del municipio, y que ellos los pueden contactar con las personas de Campo Limpio que hacen este tipo de cursos, o con el SENA. Hay otro también, por ejemplo, el de manejo de extintores o primeros auxilios. Se puede realizar con la defensa civil en cada municipio, contactándose pues con la Secretaría de Agricultura y la Defensa Civil, o con bomberos del municipio, que casi siempre en todos los municipios hay una estación de bomberos o hay personas de la Defensa Civil. El tema de manipulación de alimentos, también ustedes, agricultores, los pueden gestionar con las secretarías de Agricultura y con el SENA. El tema de primeros auxilios, pues como ya lo mencioné, y pues el tema de post cosecha también con cursos en el SENA. Entonces es importante que ustedes tengan contacto con las personas de las secretarías de Agricultura, con nosotros como ICA, porque nosotros como ICA también hacemos jornadas de socialización sobre el tema de manejo de plagas y enfermedades en diferentes cultivos. Entonces ustedes se pueden acercar a la oficina seccional del ICA o a la oficina local del ICA, y pueden a través de una carta solicitar muchas personas, por ejemplo 30, 20, o si por asociaciones están interesadas en solicitar un tipo de capacitación relacionado con manejo de plagas y enfermedades y de qué cultivo en específico, y la radican en la oficina local o la oficina seccional del ICA, que esto es una de las partes que nosotros hacemos. Además, si ustedes como asociación o como grupo de productores están interesados en que el ICA les brinde ya más específico en territorio una capacitación o socialización como tal de esta norma, lo pueden también hacer haciendo una solicitud por escrito a una oficina local o a una oficina seccional, o directamente a las oficinas nacionales a través del correo electrónico de contáctenos@ica.gov.co. Esto es, digamos, en conjunto los principios que se tienen en cuenta para la certificación de buenas prácticas agrícolas, y que nosotros como agricultores en cada predio pues lo realizamos. Lo que mencionaba el manejo seguro de plaguicidas. Y otro componente que lo mencionamos durante este webinar es la trazabilidad.
Entonces, tener registrado las actividades que hacemos en nuestro predio. Pueden ser en planillas o pueden ser en cuadernos. Lo importante es registrar la información, que tenga la fecha, el lote, la actividad que se hizo, el producto aplicado, las dosis. Entonces, como lo vemos en la fotografía, perdóneme, de la izquierda, que es un formato, es un registro de aplicación de plaguicida. Si podemos hacer una planilla así, magnífico. Si no, lo podemos anotar en un cuaderno. El de la parte derecha es el de fertilizantes. Entonces, lo mismo, fecha, día, tipo de producto, cantidad de producto y el total aplicado. Eso lo podemos hacer en planillas o en un cuaderno. Importantes los registros de siembra, de fertilización, de aplicación de plaguicidas, registro de podas, registrar cuando calibramos los equipos y el registro de cosecha. Perfecto, Cindy, muchas gracias por la información. Te voy a interrumpir un momentico para nos agradecer todas. Yo creo que esas fotos son muy importantes para que la gente tenga visualmente cómo se debe ver pues como esta aplicación de las buenas prácticas en los predios, ¿no? Entonces te agradezco mucho por esa parte visual que nos presentaste. Yo te iba a preguntar ya para que vayamos cerrando el espacio. Sé que hay o pues considero importante que hablemos sobre los cambios que se van a hacer en esta resolución, ¿no? Y ese enfoque, sé que hay un nuevo como enfoque diferencial que se tiene previsto. Entonces, rápidamente, como para ir cerrando acá el webinar, cuéntanos un poco de ese cambio, ese nuevo enfoque y qué beneficios trae. Listo, bueno. En este tema, el enfoque diferencial va enmarcado, digamos, como en los pequeños, en el tema de agricultura familiar, o sea, los pequeños productores que no cuentan con asistencia técnica, ¿sí? Y las personas que cuentan con asistencia técnica, que tienen la capacidad económica de tener una asistencia técnica. Bueno, entonces en el caso de que son agricultores pequeños y que no tienen asistencia técnica, pues la idea es que a través del ICA se van a brindar unos cursos de, como lo mencionaba, sobre el tema de, digamos, de fortalecer las habilidades del agricultor, porque la realidad en Colombia y de nuestros agricultores es que hay unos que no tienen asistencia técnica y aún sin tenerla, ellos sacan adelante todos sus procesos de cultivo. Entonces es importante destacar esas actividades que hacen nuestros agricultores aún sin asistencia técnica. Entonces, lo que se busca es llegar a los agricultores que no tengan en asistencia técnica y los que tienen asistencia técnica. Entonces, va a ser un enfoque diferencial, los que tienen asistencia y los que no tienen asistencia técnica, pero que aún así en sus predios se implementan buenas prácticas agrícolas. Entonces, eso es lo que buscamos, acercarnos más a toda la población que tienen asistencia y que no tienen asistencia, y nosotros como ICA y también con otras instituciones que van a apoyar este tema de reforzar, de ampliar los conocimientos tanto de manejo técnico, prácticas, a los agricultores en nuestros predios. Entonces, ese va a ser un poco, algo que les quiero contar, algo muy inicial sobre lo que va a abordar la nueva. Para Perfecto. terminar, Ahí está hablando me más. parece importante que las personas conozcan, los agricultores conozcan cuáles son los requisitos para certificarse en buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, tener cédula de ciudadanía. Tener la propiedad, tenencia o posesión del predio, es decir, el certificado de libertad y tradición de la finca. Para los que tienen asistencia técnica, pues el contrato de asistencia técnica con la tarjeta profesional del ingeniero agrónomo. Para, en este caso, ¿no? En la actualidad.
el croquis de cómo llegar a la finca y el Ujú. plano de la finca, el plano de cómo está dividida la finca y qué cultivos tiene. El certificado de uso del suelo que lo generan, lo expiden en la oficina de planeación de la alcaldía municipal donde se encuentre pues su predio. El análisis microbiológico de agua con una vigencia no mayor, perdón, no mayor a un año. Ujú. Y el permiso de uso de aguas. ¿Recuerdan cuando yo les mencioné identificar los recursos de la zona, entre ellos el agua? Entonces es identificar de dónde tomo yo el agua que está en mi finca. Puede ser de un acueducto veredal. Y si yo estoy como agricultor afiliado a ese acueducto veredal, la Junta de Acción Comunal me puede generar un certificado de que hago parte del acueducto, de la Junta de Acción Comunal y del acueducto veredal pues, de la vereda donde está el predio. Si no, entonces, bueno, tengo mi fuente de nacimiento propia, entonces es preguntar en la Corporación Autónoma Regional, o sea, con la entidad competente, para identificar si, dependiendo de ese nacimiento que yo tengo, qué características tiene, si tengo que sacar un permiso o no tengo que sacar un permiso. Si no tengo que generar un permiso, esa corporación me genera un certificado de que no tengo que generar un permiso de uso de agua, o si en el aspecto en que sí lo tengo que hacer, pues entonces hacer el debido trámite con ellos y ese radicado ese trámite, si les toca sacar un permiso de uso de agua, se llama, entonces ese documento le sirve para presentarlo cuando vaya a hacer la solicitud de certificación. Y el cumplimiento de anexos. La resolución 30.021 yo les comenté que tenía como unos ítems, y dentro de esos ítems la resolución tiene los anexos. Los anexos que son la lista de chequeo, o sea, la lista que yo reviso y digo si tengo, no tengo. Nosotros como ICA y ustedes como agricultores la pueden tener, porque es el documento o es la guía para que ustedes vayan revisando. Ah, sí, tengo agua, tengo baño. No, no tengo baño. El baño debe tener estas condiciones. Ah, sí, tengo el área de almacenamiento de plaguicidas. Sí, lo almaceno. Ah, venga, ¿cuáles son las características? Entonces, el anexo 1 de la resolución 30.021 del 2017 tiene, digamos, esa guía para identificar lo que tengo en mi finca y mirar los puntos de control. Si tengo todo esto, ok, pues mi predio va a poder ser certificado. Pero ese anexo es importante incluirlo en la solicitud. Ahora, esos son los requisitos. Ahora, ¿cuál es la solicitud? ¿Cómo la hago? Entonces, Em, tenemos dos opciones, ¿sí? Pero principalmente la que se maneja es la ventanilla única de trámites. La ventanilla única de trámites es donde, sin necesidad de desplazarme hasta la oficina, puedo radicar los documentos en línea. Entonces, Perfecto. importante que los requisitos que se mencionan y que están en esta presentación, pero que también están dentro de la resolución, entonces las tengamos escaneados para poder ingresar a esta plataforma. Entonces, hacemos como un barrido de cómo ingresar a la plataforma, Ana María, ¿o qué opinas? No, yo creo que es que ya estamos para finalizar el webinar, nos alargamos un poquito, pero yo creo que entonces si quieres dejamos este link en los comentarios para que la gente pueda ingresar y no sé si tú nos puedes dar un correo o un número de contacto o bueno, donde se pueden comunicar las personas interesadas para Oh, poder, si tienen ok. alguna duda o alguna inquietud, puedan comunicarse.
Listo, perfecto. Entonces, hay que ingresar a este link que se los vamos a Ujú. compartir, pero también en el evento en que de pronto tengan alguna dificultad, ustedes tienen varias alternativas. La idea es que esto sea más fácil para ustedes como usuarios. Ujú. Entonces, uno es que puedan entrar a esta página y hacer todo el proceso de la ventanilla única de trámites con sus documentos escaneados y hacer el proceso de solicitud, que hay un webinar de cómo hacer la solicitud de certificación en BPA. La otra es que ustedes se puedan acercar a la oficina local o seccional donde esté el profesional de buenas prácticas agrícolas. Ustedes lo pueden preguntar acá. ¿Cuál es la persona encargada o el profesional encargado de buenas prácticas agrícolas? Entonces, pueden ustedes pedir sus datos, ¿sí? De Ujú. contacto, el correo electrónico de ellos para ustedes escribirle a través de correo si las dudas, inquietudes que tengan sobre el tema de la Ujú. certificación. O también nos pueden escribir a contáctenos@ica.gov.co, a oficinas nacionales, y indican cuál es su solicitud, su inquietud, dónde está ubicado el predio, el departamento y pues el nombre de ustedes para así darles respuesta y poderlos contactar con el profesional en territorio de buenas prácticas agrícolas del ICA. Importante Perfecto. tener en cuenta que una vez hagamos la solicitud, ¿sí?, de radicar los documentos, esto tiene un proceso y este proceso es, una vez yo radique los documentos como agricultor, el ICA tiene 30 días para revisar la documentación y pueden presentarse dos escenarios. Cuando yo presente la documentación, requiera, digamos, de que algo esté incompleto o, digamos, el análisis de agua fue ya expirado. Entonces el ICA me contacta, me dice, señor, le hace falta esto, esto y esto, por favor, actualícelo. Entonces, una vez usted lo actualice y queda ok, revisadas sus requisitos y está todo en orden, se pasa a programar la visita técnica de Ujú. auditoría. Entonces, en ese sentido, esa visita de auditoría, lo mismo, tiene dos escenarios. Que en el peor escenario yo no haya cumplido los 57 criterios o los puntajes mínimos y quede aplazado. Si quedo aplazado, tengo 30 días para organizar todo y que todo esté ok. Y de una vez se vuelve y se hace otra segunda visita. Ustedes se contactan o el profesional del ICA también los contacta y se hace una segunda visita y en esa segunda visita se identifica si es certificable o no certificable y si es certificable se procede a hacer la expedición del certificado como previo certificado en buenas prácticas agrícolas. Si por tal motivo en esa segunda visita no cumplió la totalidad de sus requisitos, pues el predio queda como no certificable. Pero algo importante, al no ser no certificable, a usted no lo excluye de que pueda volver a hacer la solicitud en el tiempo que usted quiera. Entonces es importante que esta norma y este proceso es dinámico y es de contacto permanente entre el ICA y usted como agricultor. Entonces, no le tengan miedo, consulten dudas, inquietudes, el profesional en territorio y de aquí nosotros de oficinas nacionales siempre estamos prestos porque la idea es que ustedes sientan que el ICA está más cerca a ustedes, como dice nuestra frase, por un ICA más cerca al campo. Claro que sí, qué bonita forma de cerrar, porque eso es lo que queremos, que el ICA se sienta más cerca a ustedes, que tenga una relación directa con ustedes y los puedan
ayudar en todos los procesos y en todas las dudas, en todos los trámites, siempre pensando pues en pro de la sanidad y en pro del campo colombiano, ¿no? Cindy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que quedó súper claro y invitamos a la gente que por favor pues se certifiquen las buenas prácticas agrícolas, este webinar en nuestro Facebook para que lo puedan consultarse a los correos que nos dice Cindy. Entonces te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Claro que sí, a ti muchas gracias y muchas gracias a todos. Por lo tanto, invito a todos nuestros agricultoras, agricultores de pequeños, medianos, a comunidades indígenas, afro, todos los que estén interesados en certificarse en buenas prácticas agrícolas, que las implementen, que compartan su conocimiento con otros miembros de la comunidad, porque implementar buenas prácticas agrícolas es cuidarnos nosotros, cuidar el ambiente en el que estamos, cuidar a los consumidores y a todas las personas que están alrededor nuestro. Entonces, juntos podemos construir un futuro y un ambiente más próspero y feliz. Así que todos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y dedicación a la agricultura. Muchísimas gracias a ti también, Cindy. Muchas gracias a todos los que participaron hoy en Webinar SICA y como siempre nos vemos el próximo jueves 4 de julio a la misma hora. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, Cindy, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.